Bienvenidos a la UNAM Responde. Como cada tarde les hemos preparado un programa con información muy variada que nos permita tomar decisiones concretas en torno a temas que nos tocan en lo inmediato, pero también a largo plazo. Por ejemplo, platicaremos hoy sobre los glaciares y su importancia en el equilibrio del planeta. Además, los invitaremos a visitar y a celebrar un cumpleaños más del Museo Universitario del Chopo. Tenemos una cápsula sobre algunas de las causas que dañan a las abejas y también hablaremos sobre lo que tenemos que saber y hacer para envejecer de manera digna. Quédense con nosotros que ya comenzamos. ¿Por qué los glaciares son tan importantes y qué los pone en riesgo? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático en estos ecosistemas y cómo impactan en el equilibrio del planeta, la diversidad y las comunidades locales? Bueno, pues hoy hablaremos sobre estos cuerpos de hielo que son considerados también como bibliotecas del clima, refugios de vida y hasta guardianes del equilibrio planetario. Esto en el marco del Año Internacional de los Glaciares, y para saber sobre todo ello platicamos y saludamos esta tarde al doctor Hugo Delgado Granados, que pertenece al Instituto de Geofísica de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a la UNAM Responde. Muy bien, buen día. Gracias por la invitación. Un gusto que esté aquí para hablar de esto que ha sido noticia todo este año y que tendría que ser noticia siempre. Comencemos por entender qué son, cuáles son las características de estos cuerpos de agua donde en primera instancia podríamos pensar que ni siquiera es posible la vida y sucede todo lo contrario. Sí, efectivamente, los glaciares son entes donde el hielo, las bajas temperaturas, pareciera que no albergan ningún tipo de vida. Sin embargo, hoy en día los investigadores llamados extremófilos trabajan en estas áreas. Por ejemplo, en la Antártida es muy clara la presencia de bacterias, el enriquecimiento del fitoplancton, que permite la alimentación de diferentes especies, el krill, que se alimenta del fitoplancton, y a su vez los mamíferos, las ballenas, mucha fauna se alimenta de estos animales, y todo esto es causado precisamente por una presencia de los glaciares, porque los glaciares, al final de cuentas, al moverse, erosionan la roca, producen una serie de sedimentos, y esos sedimentos son ricos en nutrientes para enriquecer la vida. En el caso de nuestras montañas, en el Iztaccíhuatl hicimos una investigación hace algunos años, y lo que hicimos fue ir tomando muestras de los sedimentos que dejaron en su retroceso el ya desaparecido glaciar de Ayoloco. Y lo que recientemente, recientemente, sí, en el año 2018. Y lo que se pudo documentar a lo largo de la traza de los sedimentos que fue dejando en su retroceso este glaciar, se pudo documentar cómo la vida va apareciendo conforme se van retirando los glaciares. Entonces, los glaciares permiten tener vida alrededor cuando se retiran, pero incluso sobre el hielo mismo. Doctor, ¿dónde están, dónde se ubican, qué características debe haber alrededor para que puedan seguir existiendo los glaciares? Bueno, lo que es fundamental es tener precipitación sólida, y que esa precipitación sólida permanezca por al menos un año o más, y para ello se necesitan bajas temperaturas. En el caso de México, esa era una condición que era favorecida en las montañas más altas de México, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y el Citlaltépetl. En esas tres montañas, las condiciones de más de 5,000 metros de altitud permitían que la temperatura de 0 grados, que es la condición definitiva para que la precipitación sólida se preserve, ahí existían. Lamentablemente, por las cuestiones del cambio climático antropogénico, el cambio que se conoce como el calentamiento global, lo que ha venido sucediendo es que esa llamada isoterma 0 grados, es decir, la temperatura a la cual en esa altitud el agua no permanece líquida, sino en estado sólido, esa línea de 0 grados ha venido aumentando su altitud. Hoy en día está por encima de los 5,300 metros de altitud,
lo cual implica que montañas como el Iztaccíhuatl ya no es posible que sostengan las masas de hielo que todavía están subsistiendo. Están en riesgo, digamos. Están en riesgo, pero se niegan a desaparecer, básicamente porque el Iztaccíhuatl es un volcán con varios cráteres, y el cráter del pecho está albergando el último glaciar que tiene posibilidades de más o menos conservarse todavía, cuando menos otro año más. El glaciar de la Panza prácticamente ya está desaparecido, las condiciones han cambiado. Y en el caso del Citlaltépetl, que tiene 5.000, casi más de 5.600 metros de altitud, lo que observamos es que todavía habría posibilidades de tener una masa de hielo que todavía persista por algún tiempo más, pero no más de algunos años. Esto en México, doctor, ¿cómo se ha transformado, cómo se ha modificado el mapa de los glaciares a nivel global? Bueno, recientemente, además, como por lo que leemos y por lo que podemos escuchar de forma como muy considerable en los últimos años de manera muy notable. En el año 2015, diferentes miembros o corresponsales que somos de lo que se llama el Sistema de Monitoreo Global de Glaciares, que está en Suiza, hay corresponsales en todos los países donde hay glaciares. El Servicio de Monitoreo de Glaciares, nos unimos aportando datos para publicar la información que teníamos a nivel global de cómo se estaban comportando los glaciares. Lo que se pudo identificar al unir toda la información de todos los glaciares de todo el mundo es que, si bien los glaciares venían retrocediendo a cierto ritmo, al inicio de este siglo, o sea, en los primeros 10 años de este siglo, lamentablemente los glaciares de todo el mundo tuvieron una respuesta de retroceso muy dramático. Y eso es algo que se puede ver. Como se mencionaba hace un momento, los glaciares, al final de cuentas, son una especie de medidores naturales de cómo está la situación climática alrededor del mundo. Si la temperatura promedio anual global disminuye, los glaciares crecen, pero si al contrario esa temperatura promedio anual global aumenta, los glaciares retroceden. Entonces, lo que quiere decir con este lamentable retroceso tan dramático de los glaciares a nivel global, lo que implica es que la temperatura está aumentando, y eso es algo que también se ha medido de manera independiente, y también las mediciones que se han hecho sobre la presencia del dióxido de carbono en el ambiente en la estación que se encuentra en Hawái ha podido documentar que este aumento de temperatura viene aparejado con un aumento en la presencia del dióxido de carbono, es decir, hay más dióxido de carbono en el ambiente, y la única razón para explicar esto es que el ser humano ha producido gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, por ejemplo, que van a producir como efecto un aumento en la temperatura promedio anual global de todo el planeta. ¿Por qué es o debe ser una alerta global? Es decir, ¿cuáles son las funciones de estos cuerpos, de estos glaciares, aunque no estén ubicados, digamos, a lo largo de todo el planeta, sino en lugares como muy específicos? ¿Cómo se conecta, digamos, con el equilibrio, con las funciones ambientales en todos los ámbitos? Bueno, creo que es importante tener claro lo siguiente. El cambio climático es un proceso natural, es decir, en los últimos miles, bueno, de hecho incluso hasta millones de años, hubo 4 glaciaciones a lo largo del periodo cuaternario. En la última glaciación, la consecuencia del final de la glaciación, que en México acabó hace entre 8 y 9 mil años, todos los glaciares se redujeron, de tal manera que los glaciares que existían, por ejemplo, en el Ajusco, desaparecieron. Los glaciares que había incluso en la Sierra de las Cruces, aquí en el poniente de la Ciudad de México, también desaparecieron. Muchas montañas que eran relativamente bajas, desaparecieron sus glaciares, de manera que en el último milenio las únicas montañas donde existieron esos glaciares fueron precisamente las montañas más altas de México. Entonces, no es un accidente que el Izta, el Popo y el Pico de Orizaba hayan tenido los glaciares. Entonces, el retroceso por el fin de la glaciación, por procesos naturales,
es parte de ese cambio climático. Ahora bien, desde el inicio de la revolución industrial, lo que viene a suceder es una liberación extraordinaria de gases de efecto invernadero, que con el avance de nuestra civilización, pues lo que ha venido sucediendo es un aumento de este tipo de gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura y exacerbando ese cambio climático. Por eso se habla de cambio climático antropogénico o calentamiento global, que a muchos no les gusta el calentamiento global, entonces volvemos al cambio climático antropogénico, pero para mayor facilidad todo el mundo habla del cambio climático. Claro, pero y tiene una componente natural. Es que acelera, se acelera este proceso. Entonces hay una componente natural y hay una componente que es debida a la actividad del ser humano. Entonces, en ese contexto, todos los glaciares son, al final de cuentas, como mencionaba, un medidor de cómo está la temperatura. Si los glaciares vienen retrocediendo poco a poco, está dominando básicamente el cambio climático natural, un proceso gradual natural. Sin embargo, cuando vemos que empiezan a retroceder de manera extraordinaria todos, es porque algo está sucediendo en el ambiente que los está obligando a retroceder a un ritmo mayor del natural. Y eso es lo que es el componente que tiene que ver con la liberación de gases de efecto invernadero por parte de la actividad humana. Se trata, como nos decía, de una cuestión cíclica. Lo que vemos con respecto a estas causas es el deshielo, la disminución del tamaño de las montañas, el desprendimiento de grandes bloques de hielo, pero ¿cuáles son las consecuencias más allá de lo visible? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo impacta, por ejemplo, en términos de pérdida de especies vegetales, de estos microorganismos a los que se refería en un principio? Sí. ¿Cómo impacta de manera local en las regiones en donde se encuentran, doctor? Bueno, empecemos con lo que más nos compete a nosotros como seres humanos, que es lo donde más nos duele. Es decir, si nosotros pensamos en que la mayor parte del agua de deshielo que surge por el proceso de la fusión de los glaciares es utilizada hasta más del 70% para funciones agrícolas. Entonces, si desaparece esa agua que debe ser para la agricultura, pues está habiendo una pérdida en la producción precisamente de lo que necesitamos para sobrevivir, para alimentarnos. Básicamente, por ejemplo, en el caso de nosotros, de nuestras montañas, durante la época de secas, durante el estiaje, lo que la gente estaba acostumbrada era ver que las aguas venían bajando del deshielo de los glaciares de forma superficial, y parte del agua que bajaba de la fusión de los glaciares se infiltraba hacia los acuíferos, alimentando los acuíferos, y de alguna forma había, cuando no había lluvia, había el agua de las escorrentías que bajaban de los glaciares. Hoy en día esas escorrentías ya no existen. Es decir, por ejemplo, en el Popocatépetl, que desaparecieron totalmente los glaciares, las cañadas que drenaban antes esa agua ahora están secas. Entonces, la gente que antes veía esa agua en la época en la que lo necesitaba para la agricultura, pues ya no la tiene. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues en muchos lugares están utilizando el agua subterránea, es decir, perforan pozos, que eran antes también alimentados por esas mismas aguas. Hoy en día también están alimentadas por la lluvia, pero al no tener más aporte de agua por parte de los glaciares, esos cuerpos de agua subterráneos pues también se van a agotar. Entonces tenemos que cuidar mucho el agua subterránea, y eso al final de cuentas nos provoca una serie de problemas en el caso de la agricultura. En lugares como Bolivia, por ejemplo, el glaciar Chacaltaya también desapareció. Era un glaciar muy parecido a nuestros glaciares, desapareció, pero era la principal fuente de agua potable hacia la ciudad de La Paz, en Bolivia. Ahora tienen que obtener el agua de otras partes. Y en todo el mundo están sucediendo ese tipo de circunstancias.
Son cosas que se van dando a conocer gracias a la investigación, gracias a la difusión, y por eso es tan importante que se haya designado este 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. ¿Cuáles son las expectativas y cuáles tendrían que ser los objetivos a partir de esta designación y del trabajo que se hace en materia de investigación, pero también de difusión, doctor? Sí, son varios aspectos que tenemos que llevar a cabo desde el lado de la investigación. No solamente concentrarnos en obtener más y mejores datos, sino también difundir esta información. Yo siempre he pensado que nuestro verdadero jefe, nuestros verdaderos patrones, pues es la gente. ¿Por qué? Porque a través de los impuestos se paga la investigación que hacemos. Pero el sistema que tenemos de investigación nos obliga a publicar afuera, es decir, no para en inglés no precisamente para la gente. Entonces, hoy en día, más que nunca, es fundamental hacerle llegar esa información. No da puntitos para el SNI, no da puntitos para el PRIDE, pero sí permite tener presente que la gente debe de informarse con ello. Recientemente, y está actualmente sometido a una propuesta que hemos presentado para hacer una exposición fotográfica itinerante, empezando en el Universum y obviamente con la participación del Universum, para llevar esta información de qué es lo que está sucediendo con los glaciares, no solamente en el ámbito universitario y en los recintos universitarios, prepas, facultades, etcétera, sino también llevar esta muestra a las poblaciones que están cercanas a las montañas donde antes existieron los glaciares. Creo yo que es fundamental mostrarle a la gente por qué ya no hay agua en las escorrentías. En la época de secas, obviamente en época de lluvias pues sí ven los arroyos, pero lo importante y lo fundamental es explicarles qué es lo que está sucediendo para tomar conciencia de lo que ha sucedido, lo que está pasando y lo que puede ocurrir hacia el futuro. Claro, y por supuesto que todo ese conocimiento y toda esa investigación que se hace sirve para tener la información y el contexto completo, pero pues la difusión nos permite crear o conocer esas conexiones de por qué lo que sucede en un glaciar que puede o que podemos sentir muy lejano nos toca de muchas maneras. En pocas palabras, doctor, en pocos minutos, ¿cuáles son esas acciones que podemos tener los ciudadanos de a pie para cuidar los glaciares? Bueno, para cuidar los glaciares, en realidad, dadas las condiciones actuales, por ejemplo en México, pues es muy poco lo que podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es ser conscientes de lo que está sucediendo y anticiparnos. Las generaciones nuevas deben de conocer todo ello, informarse y a partir de ello ellos mismos generar las soluciones. Pero son soluciones de adaptabilidad, más que de cuidar a los glaciares, es de adaptabilidad. Por ejemplo, en el caso de Patagonia, en Argentina y Chile, los glaciares son tan grandes que se ha creado una legislación, particularmente en Argentina, para proteger a los glaciares. ¿De qué los tienen que proteger? Pues, por ejemplo, de las actividades mineras. Claro. Ha habido casos de querer autorizar una mina de oro en Chile, por ejemplo, en un lugar que se llama Pascualama, y que lo que decían, bueno, vamos a explotar esto y les cambiamos el hielo de lugar a otra montaña. Eso no es posible. Claro. Entonces, esa legislación es importante para conservar y proteger a los glaciares. En el caso mexicano, lamentablemente ya no podemos hacer gran cosa, pero lo que sí podemos hacer y las generaciones futuras deberán de ser conscientes de que deben de adaptarse a estas nuevas condiciones. Y lo primero que tenemos que saber es ser conscientes de que la información nos permite tener y tomar decisiones informadas. Así es. Doctor Hugo Delgado Granados, del Instituto de Geofísica de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos. Estaremos atentos a esta exposición que nos platica y otras actividades de difusión para conocer y conservar no solamente, sino todos los ecosistemas con los que contamos. Gracias, doctor. Con mucho gusto, muy buenas tardes. Y vamos a otro tema. Ahora nos vamos, como les decía, al Museo Universitario del Chopo, que está cumpliendo 45 años de labor, y ahí precisamente se inauguró recientemente la muestra La Imagen Interceptada, una revisión al trabajo reciente del artista Carla Rippey, quien transforma archivos visuales en obras que cuestionan la memoria personal y colectiva. La exposición reúne fotografías, recortes, portadas e imágenes de Internet intervenidas por la artista para repensar el papel de lo visual en nuestra historia.
curada por Tania Ragasol. Este recorrido propone una reflexión en torno a las estrategias de apropiación, selección y edición y puede visitarse de miércoles a domingo en Santa María la Ribera. Muchas felicidades por este aniversario al Museo del Chopo. Una mirada nos lleva hoy a la FES Zaragoza, donde se atiende a las personas de la tercera edad y nos cuenta sobre la importancia de estudiar y orientar a la población en general, poniendo especial énfasis en cómo prepararnos para esta etapa de la vida. Pensar en el envejecimiento es un tema que nos cuesta trabajo a muchos, pero es necesario atender este futuro de manera preventiva. Por esto, la UNAM creó la Unidad de Investigación en Gerontología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la cual está formada por especialistas de diversas áreas del conocimiento para atender a la población de adultos mayores cercanos a la FES. Participan un número importante de personas mayores de la zona aledaña y en la Clínica Universitaria de Atención a la Salud de Los Reyes, del municipio de La Reyes, La Paz, hablando de la zona oriente, no solo de la Ciudad de México, ahí tenemos una clínica universitaria de atención a la salud y ahí hay un centro universitario para el envejecimiento saludable. El trabajo se divide en 3 etapas. La etapa de información para brindar conocimiento sobre su salud a los adultos mayores. La etapa colaborativa en la que especialistas dan entrenamiento a esta población para ser promotores de la salud gerontológica y la emancipatoria. Llamamos como una etapa emancipatoria en el que creemos que los adultos mayores se pueden organizar de entre ellos, empoderados con un conocimiento y entonces utilizar de manera óptima las redes de apoyo social formales e informales. Por otro lado, el apoyo médico que da la Unidad de Investigación Gerontológica se centra en combatir la diabetes mellitus y el deterioro mental, gracias a proyectos de investigación que se desarrollan dentro de la misma facultad. Ante el panorama de crecimiento poblacional de personas de la tercera edad en México, la UNAM y sus académicos convergen en la postura de que hay que prepararnos como población a estos cambios demográficos de la mano de la salud y la ciencia. Hay que prepararnos con modelos, con estrategias para que la ola de personas mayores no nos alcance y se convierta en un problema. Actualmente no es un problema económico, ni político, ni social, pero si no nos preparamos, podría darse en un futuro. Y seguimos con temas de cuidado, esta vez hacia las abejas, pues se reporta una crisis en esta especie, principalmente por la pérdida de plantas polinizadoras. Los detalles en la siguiente historia de UNAM Global TV. La vida de las abejas está en riesgo por el uso de plaguicidas. En 2006 en Europa se empezaron a presentar grandes mortandades de abejas en el continente y después en el norte de Estados Unidos. En México, la muerte masiva preocupa a los apicultores y al gobierno. La dispersión aérea, que es la peor que podemos tener, porque entran las avionetas soltando polvo y ese polvo se va a dispersar a kilómetros. En los últimos 5 años, los productores de miel reportan incremento en la mortandad, principalmente en los estados de Jalisco, Quintana Roo y Campeche. El año pasado en México tuvimos pérdidas hasta del 35% de colmenas. Hay gente que lo ha dejado porque se le muere todo. Su muerte tiene un costo ambiental. Lo que se ha generado es que hay plantas que ya no están saliendo. Estamos perdiendo plantas que eran polinizables y eso está afectando la ecología y todo el equilibrio ecológico. Adriana Correa, quien estudia abejas desde hace más de 40 años,
ha participado en la elaboración de leyes para evitar la muerte masiva. Hay diferentes normatividades que se han hecho a nivel estatal. No se puede aplicar una a todo el país porque tenemos diferentes actividades. Prohibirles los productos altamente tóxicos y que se acepte el que se saquen de mercado. En Europa ya lo sacaron de mercado a más de 50 productos y aquí todavía los tenemos en las listas. Controlar su uso ayudará a revertir este panorama. La sociedad se está dando cuenta de todo el desastre ecológico que hemos ido causando. Ojalá y hubiera más conciencia por parte del agricultor para no usarlos. Muchos temas para reflexionar con el programa de esta tarde. Agradecemos a Noé Romero su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. A todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales y como siempre agradezco a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.